Asaltos a plena luz del día. Queda grabado en video el intento de atraco a una mujer en la zona 15, mientras en Quiché aumenta cifra de heridos por hechos delictivos. El TSE pide a la municipalidad capitalina el retiro de propaganda política anticipada. La comuna da ultimátum a los partidos para que lo retiren voluntariamente. Socorristas alemanes rescatan a una mujer que pasó más de 100 horas bajo los escombros de una vivienda que colapsó en el potente terremoto en Turquía. Punto de la tarde, qué gusto poder saludarle y darle la bienvenida a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y comenzamos de inmediato. Un intento de asalto se registró en Vista Hermosa 2, zona 15 capitalina. El hecho quedó grabado en cámaras de vigilancia y se registró ayer jueves a eso de las 17 horas, cuando una vecina caminaba junto a su mascota y fue alcanzada por dos sujetos que viajaban en motocicleta. Los motoristas interrumpen el paso de la mujer y uno de ellos baja del transporte, pero la reacción de la vecina evitó que le hicieran daño o la despojaran de sus pertenencias. La mujer pudo correr antes de ser atracada por los sujetos, quienes huyeron del lugar por temor a ser detenidos por alguna persona o capturados por las fuerzas de seguridad. La Asociación de Vecinos de Vista Hermosa 2 indicó que ha tenido que invertir en sistemas de vigilancia y seguridad debido a la ola de delincuencia que afecta al área metropolitana, además del surgimiento de la banda Los Barrancos. El gerente de la Asociación de Vecinos de Vista Hermosa 2, Sergio González, indicó que se dio aviso a las autoridades y que se busca identificar a los sujetos que quedaron grabados. Bomberos municipales departamentales de Santa Cruz del Quiché indicaron que solo en la última semana han atendido a 5 personas que fueron asaltadas en varios sectores, varias de ellas trasladadas al hospital regional al presentar heridas de arma blanca. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en el departamento, nos amplía la información. Héctor, ¿cómo estás? Rocío, buenas tardes. Nos encontramos ubicados en la estación del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales de Santa Cruz del Quiché, en donde dieron a conocer que preocupantemente durante esta última semana se han atendido a 5 personas que han sido asaltadas en diferentes partes de la cabecera departamental. Algunos de ellos han sido trasladados al Hospital Regional de Quiché con heridas de arma blanca, otros más con crisis nerviosa. Establecieron que son lugares como el Parque Central y también algunas situaciones de algún instituto en la cabecera departamental, los lugares donde más se han atendido las emergencias en relación a personas que han sido afectadas con los asaltos y esta ola de delincuencia que se ha desatado en la cabecera departamental de Quiché. Nos alarma porque solo en esta semana que está por concluir se han atendido 5 pacientes, los cuales fueron asaltados en el horario ya antes mencionado, ya que los sectores donde más se ha atendido este tipo de asaltos es en el área de, por mencionar así, del parque, donde se encuentra el parque Tecumumán, en el área donde venden hamburguesas y todo este tipo de comida rápida. Entre esos sectores es que se ha atendido a personas las cuales han sido asaltadas. Según el comisario departamental, ya se están realizando operativos en diferentes calles. Sin embargo, la percepción de los vecinos es que la delincuencia sigue sin control. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Esta mañana bomberos municipales controlaron un incendio que dejó daños en 3 viviendas en un sector de zona 16. Veamos las imágenes. Segunda calle y quinta avenida de la zona 16, colonia Concepción Las Lomas, interior de una vivienda de construcción humilde. Un incendio ha consumido varias
pertenencias de los inquilinos. Elementos de bomberos municipales hemos localizado un cilindro de gas propano, el cual tenía una fuga y se ha dejado en la calle principal para que este gas no quedara en el interior y así mismo provocara alguna explosión y hubieran personas heridas. En el lugar, elementos de bomberos municipales ya hemos dejado controlado el incendio, donde en este momento ya estamos recogiendo el equipo para que el personal pueda retornar a sus respectivas estaciones. Reportó para Bomberos Muni, Javier Soto. Segunda calle y quinta avenida de la zona 16, Colonia Concepción La Loma. Un motorista murió arrollado por un tráiler. El hecho ocurrió ayer por la tarde en San Mateo, Quetzaltenango. Al llegar al lugar, bomberos constataron que el hombre, identificado como Elmer Escobar Romero, de 25 años de edad, había fallecido por politraumatismo. Los socorristas dieron aviso a las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional Civil para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las imágenes que ve en pantalla son cortesía de Región Más Noticias. En seguimiento al accidente ocurrido ayer en el sector del Naranjo, zona 4 de Misco, donde un vehículo quedó empotrado dentro de un restaurante en un centro comercial, las sanciones y delitos que les corresponderían según el Código Penal serían los siguientes. El artículo 150 menciona las lesiones culposas y detalla: quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Si el delito culposo de lesiones fuere ejecutado al manejar vehículo en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas o fármacos, se impondrá al responsable, además, una multa de 300 a 3.000 quetzales. El artículo 127 de homicidio culposo detalla que al autor se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Y el artículo 1645 regula los daños y detalla: toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En horas de la noche, un accidente cobró la vida de una persona mientras caminaba hacia una iglesia de la localidad de Coatepeque. El fallecido fue identificado como Ricardo Abel Díaz López, de 30 años. El hecho ocurrió entre 2 vehículos que circulaban por la zona 1 de Coatepeque. Sin embargo, en el momento de la colisión, un hombre caminaba por la misma avenida, fue embestido y lanzado aproximadamente a 8 metros de donde se encontraba. Agentes bomberiles reportaron que Ricardo Abel Díaz murió por politraumatismo debido al impacto ocasionado por uno de los vehículos. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Henry, buen viernes. Muy buena tarde a toda la audiencia que sintoniza Noticiero Guatevisión. Es mediodía de viernes. Tránsito de Villanueva le informa sobre las novedades en la movilidad vehicular, donde le informamos que, como todo viernes, se aumenta el parque vehicular que circula por la ruta del Pacífico con dirección a la ciudad de Guatemala, generando tránsito lento del kilómetro 21 al kilómetro 17 y también del sector que comunica directamente la Cuesta de Villalobos hasta lo que es la ciudad de Guatemala por la calzada Raúl Aguilar Batres. Con sentido sur, habilitado el reversible y la movilidad lenta viene desde los alrededores del Trébol. Conexión de Búcaro a Senma, Ciudad Real, no presentan complicaciones en la movilidad vehicular. Boulevard El Frutal es necesario administrar el tránsito con los carriles reversibles debido a la gran demanda de vehículos que circulan en el sector. Bárcenas y San José es una ruta turística durante los fines de semana que ya incrementó la cantidad de vehículos que circulan con dirección a Milpas Altas, Zacatepeques, y en el área céntrica seguimos concentrados en trabajar en puntos estratégicos como el túnel, ingreso de Boulevard de Catalina y los alrededores del Parque Central, donde los estudiantes empiezan a movilizarse y nuestro equipo de trabajo apoya para que no haya ninguna novedad. Así que recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo. Le deseamos una excelente tarde. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que se ha identificado a 4 de los 8 guatemaltecos fallecidos en nueva tragedia migrante. Los familiares de estas personas vieron fotografías y corroboraron su identidad. Estos 4 connacionales plenamente identificados son Germán Estuardo Martínez Chan, de 27 años, originario de San Bartolo, Totonicapán; Karina Lisbeth González Palacios, de 26 años, originaria de Huehuetenango;
Leonel Argueta Pelicó, de 31 años, y Sender Marcelino Baten Argueta, 20 años, ambos originarios de Momostenango, Totonicapán. Los otros 4 fallecidos aún no han sido identificados plenamente por sus familias debido al estado en que se encontraron sus cuerpos. Respecto a estos últimos casos, se ha dado a conocer que se llevará a cabo una identificación por medio de huella dactilar. Y mientras la migración de guatemaltecos continúa con ello, también la de fallecidos. Andrea Domínguez nos cuenta los detalles de los datos que le han proporcionado las autoridades de migración en casos de fallecidos y también la postura de un analista. Andrea, qué gusto saludarte, cuéntanos. Igual para ti, Rocío, es un gusto saludarte y a todos nuestros televidentes. Tal cual tú lo indicas, hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores cuál es la cantidad de guatemaltecos que han fallecido tanto en México como en Estados Unidos desde el 2020 a la fecha. Los datos que han proporcionado es que en estos últimos 3 años han sido 7.665 guatemaltecos fallecidos. Aún no nos han logrado establecer si esta cantidad pertenece en su mayoría a migrantes que han estado tratando de alcanzar el llamado sueño americano, pero sí han confirmado que dentro de estas cifras se encuentran los números de los migrantes que han fallecido tanto en el furgón de Texas en 2021 como en el aparatoso accidente en Chiapas en 2021. También esto en México, según los datos que nos han proporcionado. Pero pese a estos datos y también a los que registra la Organización Interamericana de la Migración, OIM, que incluso ha asegurado que ya en el primer mes de 2023 se registran 9 migrantes fallecidos en su trayecto entre México y Estados Unidos en búsqueda del llamado sueño americano. Continúa la migración irregular, principalmente de guatemaltecos, como lo hemos visto a raíz de esta tragedia acontecida el pasado 7 de febrero. Me acompaña Jair Dabroy, quien es del Departamento de Investigación de ACIES y quien también ve el tema de migración. Jair, ¿qué sigue conllevando a los guatemaltecos pese a todos estos riesgos a continuar migrando? Bueno, básicamente lo que nosotros podemos observar, en primer lugar, es el tema de las condiciones socioeconómicas. Las condiciones socioeconómicas en muchas de las comunidades de origen de población migrante son bastante paupérrimas en cuanto a las posibilidades de desarrollo como tal. Digamos, hay pocas ofertas de trabajo, a lo cual hay que irle sumando algunos otros temas de complejidad. Por ejemplo, el tema del cambio climático ha tenido una afectación directa en cuanto a la economía de subsistencia para mucha población que se dedica precisamente a la agricultura, incluso a la ganadería, y que les ha venido a afectar terriblemente. Uno de esos casos los podemos observar con población quechí, por ejemplo, en Alta Verapaz, donde históricamente las personas no tendían esa lógica migratoria hacia los Estados Unidos, y más o menos de unos 5 o 6 años para atrás hemos podido observar cómo se ha incrementado el número de población migrante de las Verapaces específicamente, que, repito, históricamente no estaba relacionado con el tema de la migración internacional. Y luego hay otros factores que van conllevando a esta decisión. Por un lado teníamos el tema económico, como le hice mención, el tema del cambio climático, los temas de seguridad también están afectando seriamente. Aquí estamos hablando sobre todo de áreas urbanas, donde el tema de las extorsiones está teniendo una fuerte presencia, lamentablemente, en muchos barrios y colonias populares, con los cuales, como primera opción, deciden moverse internamente dentro de zonas más o menos similares en la ciudad capital, pero luego deciden poder hacer un viaje a los Estados Unidos cuando ven que las condiciones de seguridad no han cambiado. Esto sobre todo afecta a la población femenina, a las mujeres de manera directa. Tenemos también situaciones de reunificación familiar. Hay muchos niños no acompañados intentando llegar a los Estados Unidos para poder tener ese vínculo nuevamente con sus familiares. Y hay un factor al que hay que ponerle mucha atención porque lo podemos ver sobre todo con el tema de la migración venezolana actualmente e incluso la migración nicaragüense, y es como la mala calidad de la democracia y estados que no logran satisfacer digamos, las demandas más necesarias de su población tienden a generar un flujo migratorio irregular mucho más alto. Lo vemos con Venezuela, lo estamos viendo con Nicaragua. Hace algunos meses se registró hasta un 800% más de población nicaragüense intentando cruzar la frontera guatemalteca con la mira de poder llegar hacia los Estados Unidos. Muchas gracias.
Rocío, esto es parte de las principales causas que siguen generando la migración, principalmente de los guatemaltecos. Cabe resaltar que incluso datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos estimó 853 migrantes fallecidos en el año fiscal 2022, aquellos que intentaron cruzar con dirección a Estados Unidos entre México y ese país. Son datos alarmantes y precisamente como lo señalaba Yair Dabroy, solo esta semana fueron un vuelo de 92 niños, niñas y adolescentes que llegó a Guatemala, que se encontraron en México e iban no acompañados por ningún familiar. Es parte de la realidad que se sigue viviendo en nuestro país. Mientras tanto, le hace también un frente a la migración irregular de países de la región, impidiendo que estos pasen. Con esta información y con imágenes de María José Bonilla, retorno a los estudios. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Muchas noticias suceden en el mundo. Rescatistas mexicanos retomaron este viernes los trabajos en un punto crítico de Turquía para continuar con la misión de encontrar cuerpos y posibles sobrevivientes entre los escombros. A través de redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que ayer jueves el equipo de ayuda humanitaria llegó a la zona afectada de Adiyaman. Además, rescatistas de la Cruz Roja, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, entre otros grupos, arribaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la ciudad de Adana, que se encuentra a 240 kilómetros de la zona de mayor daño del terremoto y la más cercana, donde aún pueden aterrizar aviones. En las últimas horas, el representante gubernamental de México, Marcelo Ebrard, publicó en sus redes sociales el rescate de una persona en medio de los escombros. Durante las tareas que realizan los equipos mexicanos, este fue el ambiente que se vivió. Escuche usted. Socorristas alemanes rescataron este viernes en la ciudad turca de Kirikán a una mujer que pasó más de 100 horas bajo los escombros de una vivienda que colapsó en el potente terremoto del lunes, según una ONG. El equipo de socorristas trabajó más de 50 horas para hacerse un camino entre los escombros y llegar hasta la mujer, dijo en Twitter la ONG alemana ISAR Germany. La mujer de 40 años de edad se encuentra estable y fue atendida de inmediato por equipos médicos, añadió la misma fuente. Los rescatistas explicaron que lograron suministrarle agua y jugo de frutas con un tubo. El rescate fue muy complicado, dijo a AFP Stefan Hein, portavoz de la organización, que describió un trabajo centímetro con martillos rompepiedras. Los vecinos dieron el aviso, habían escuchado un ruido difuso detrás de un muro. Después de 5 horas de trabajo, los socorristas consiguieron sacar con vida a Melda Attas entre los escombros del sismo en Turquía. Más de 80 horas después del terremoto de magnitud 7,8 que arrasó el sureste de Turquía y el noroeste de Siria, encontrar supervivientes empieza a adquirir trazos de milagro. Más todavía con el intenso frío nocturno que se bate sobre el país y en especial sobre Antakya, la antigua Antioquía, capital de la devastada provincia de Hatay. Pero en el inmueble de Melda ya pudieron rescatar a 3 vecinos y los socorristas emprendieron su carrera contra el reloj bajo la mirada angustiada de un padre que no conseguía localizar a su hija. Melda, de 16 años, estaba atrapada bajo un muro derrumbado en una especie de pozo profundo. El jefe del equipo, Suleiman, es un minero del Mar Negro que se desplazó al sur del país para echar una mano. Sin él, aseguran sus compañeros, el rescate no hubiese sido posible porque Suleiman sabe adentrarse en los agujeros más oscuros.
Los rescatistas piden a los autos en la carretera que apaguen sus motores y que la gente permanezca en silencio para escuchar señales de vida bajo los escombros de un edificio derrumbado en Nurdagi, en Turquía. Las posibilidades de encontrar sobrevivientes se han atenuado ahora que ha pasado la marca de 72 horas, que los expertos consideran el periodo más probable para salvar vidas. El frío intenso ha dificultado la búsqueda de 4 días de miles de edificios derrumbados y ha amenazado la vida de muchas víctimas del terremoto que no tiene refugio ni agua potable. Los equipos de rescate siguen este viernes buscando supervivientes entre los escombros dejados por el masivo terremoto que golpeó el lunes Siria y Turquía, uno de los más mortíferos de la región, con más de 22.000 muertos. La ayuda humanitaria empezó a llegar a este lugar. El viernes, Alemania anunció el envío de 90 toneladas de material por avión. En cambio, el acceso a Siria, en guerra y con su régimen sancionado por la comunidad internacional, es mucho más complicado. La guerra destruyó hospitales y causó problemas en el suministro de electricidad y agua en Siria, pero la ONU solo puede enviar ayuda a las zonas rebeldes del noroeste a través del cruce de Bab al-Hawa en la frontera con Turquía. La diplomacia turca afirmó que está trabajando para abrir otros 2 puntos de paso con las regiones bajo el control del gobierno sirio. Por razones humanitarias, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al Consejo de Seguridad que autorice la apertura de nuevos pasos de ayuda humanitaria entre ambos países. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió este viernes un alto al fuego inmediato en Siria para facilitar el suministro de ayuda para las víctimas del sismo que devastó parte del país a principios de semana. Volker Turk pide un alto al fuego inmediato en Siria y el pleno respeto de los derechos humanos y de las obligaciones del derecho humanitario para que la ayuda pueda llegar a todo el mundo, indicó el alto comisionado en un tuit. El Programa Mundial de Alimentos PMA, agencia especializada de la ONU con sede en Roma, solicitó este viernes $77 millones para ayudar a unas 874.000 personas afectadas por el terremoto en Siria y Turquía. Se trata de dar asistencia con raciones de alimentos y platos de comida calientes a cerca de 874.000 personas, explicó en un comunicado la Agencia de Naciones Unidas. Desde que se registró el lunes el devastador terremoto, la entidad ha repartido alimentos a unas 115.000 personas en Siria y Turquía. Vamos a la primera pausa de la tarde, pero al volver tenemos los reportes que usted nos hace llegar a nuestro WhatsApp de Guate Reporta. No se lo pierda. Asesoría, apoyo, asistencia 24/7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guate Reporta. Nuestra televidente Judith Mateo ayer jueves nos reportó que un grupo de pilotos del transurbano Eje Norte efectuaron un paro de labores para exigir el pago de salarios atrasados, así como el pago del aguinaldo correspondiente al año 2022. Ante esta presión, nuestra televidente nos envió detalles sobre el supuesto actuar de la empresa que despidió a varios pilotos por haber tomado medidas de hecho. Ahora le dejamos la melodía titulada Mi corazón seguirá latiendo, interpretada por Jeffrey Giancarlos Chinchilla Ávila de Santa Catarina Mita, en Jutiapa. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Luego de que varios partidos tapizaran los postes públicos con afiches electorales, el TSE ordenó el retiro de este material en 3 municipios del país. Además, están bajo evaluación varios expedientes para determinar si se aplicarán o no sanciones. Vamos a conocer los detalles con Henry Montenegro. Henry, ¿cómo estás?
Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y bueno, quiero contarte que, pues, recordando que posterior a la convocatoria de elecciones, la mayoría de postes públicos de la ciudad capital, así como de algunos municipios aledaños, han lucido de esta forma, es decir, con algún tipo de vinilo material de los partidos políticos. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha girado algunos oficios a 3 municipalidades, a la de Guatemala, a la de Mixco y también a la de Villanueva, para que se lleve a cabo el retiro de este material, tomando en cuenta que existe una restricción para poderse utilizar los postes con este tipo de materiales en este momento del proceso electoral, tomando en cuenta que la campaña iniciará hasta el próximo 27 de marzo y por lo tanto en estos instantes las actividades de proselitismo no se pueden colocar dentro de, o al menos en espacios como los postes públicos. Y es que de esa cuenta se han girado los oficios. En el caso de la Municipalidad de Guatemala, lo que ha señalado es que brinda un plazo de 48 horas para que los partidos políticos de forma voluntaria retiren estos materiales y en todo caso, si no lo hacen, será el personal municipal que lleve a cabo el retiro de estos afiches que han sido colocados principalmente en postes públicos. Pero a continuación, ¿qué es lo que mencionaba el portavoz del TC en torno a este tema? Fue en este sentido la municipalidad de Villanueva, de Mixco y la de la ciudad capital. El Tribunal Supremo Electoral le solicita que retiren la campaña en los postes, dado que los postes únicamente son para el uso de campaña electoral, específicamente en la segunda parte o en la segunda fase del proceso electoral. Estamos aún en la primera. El Tribunal Supremo Electoral en este sentido ha sido respetuoso, en su momento se le notificó a las organizaciones, se publicó un comunicado y pues lo que estamos haciendo es cumplir lo que estipula la ley electoral, respetando las fases. Recordemos que la fase, en este caso de publicidad propiamente para todos aquellos que aspiran a un cargo público que han sido inscritos, inicia a partir del 27 de marzo. De esta cuenta es que se ha solicitado que se retire esta propaganda. Bueno, y la pregunta ahora es si habrá sanciones o no en contra de los partidos políticos derivado de que ya se ha ordenado el retiro de este material. Según la información a la que hemos tenido acceso, es que actualmente hay 4 expedientes en el registro de ciudadanos. Estos expedientes se han abierto en contra de los partidos Viva, Unión Republicana, la UNE y también el Partido Humanista, que han sido los partidos que han colocado estos afiches, y en estos momentos se iniciará el proceso de las audiencias, es decir, 8 días para poder establecer si se aplicará o no una sanción. ¿Cuáles son las posibles sanciones? Puede ser que este expediente sea archivado si se determina que ellos no incurrieron en alguna falta, o bien se puede aplicar una sanción que puede ser de aproximadamente $50,000. Eso es lo que se tiene hasta este momento en cuanto al tema de estos afiches que han sido colocados en la mayoría de postes posterior a la convocatoria de elecciones. Sin embargo, en este caso lo que se debe de definir es aún el tema diligencial dentro del registro de ciudadanos en cuanto a sanciones. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. La actualización del tránsito en San Miguel Petapa la brinda a esta hora de la tarde Kevin Bamaca. Kevin, buenas tardes. Muy buen día. La Policía Municipal de Tránsito le informa sobre la movilidad vehicular a esta hora de la mañana en las 2 rutas principales hacia Ciudad Capital. El área de la Vueltona hasta las 53 calles se trabajan carriles reversibles desde horas de la madrugada. Hemos tenido complicaciones derivado de un hecho de tránsito ocurrido hace unos minutos. Ya compañeros agentes se encuentran en el lugar, ya que los vehículos obstaculizan 3 carriles con dirección al norte y eso no tiene detenido el carril reversible en estos momentos. Lo que es 20 calle final en conexión a zona 6, 13 sur de San Miguel Petapa con ruta a Boca del Monte, Ciudad Capital. Se trabajan carriles reversibles desde horas de la madrugada y no hemos tenido ningún percance vial en ese sector. Lo que es Boulevard Frutal en conexión a Puente La Prosperidad con ruta al paso de nivel. Se han trabajado pequeños reversibles derivados a la alta afluencia vehicular en ese tramo. Tengan una excelente mañana. Si conducen la vía pública, moderar su velocidad. Unipetapa presente. De vuelta a temas internacionales, 222 presos políticos llegan a Estados Unidos y relatan drama vivido por el régimen de Daniel Ortega. Tenemos los testimonios en minutos. Estamos de vuelta con las noticias. Organizaciones que velan por el bienestar de perros callejeros en Huehuetenango exigen a las autoridades crear una unidad de bienestar animal en este departamento y realizar jornadas de castración para evitar el exterminio. Mike Castillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Mike. Buen viernes.
Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. En efecto, y es que aquí existe una gran proliferación de perros en condición de calle y según los representantes de varias organizaciones es importante que el tema se aborde de una manera integral. Es por eso que se está proponiendo que se hagan jornadas masivas de castración para evitar que siga la reproducción de los canes y evitar casos como el ocurrido en Quetzaltenango recientemente, en donde hubo un envenenamiento de algunos perros. Los integrantes de las organizaciones refieren que no se ha tenido ningún tipo de apoyo por parte de autoridades de gobierno anteriormente. Es por eso que esta mesa técnica que se ha organizado para abordar el tema es de suma importancia. Personas que son intolerantes ante los perros, ¿va? Entonces recordemos que estos perritos son parte de nuestra fauna urbana, ¿va? Y la deberíamos de tratar de esa manera, ¿va? Pero hay, como les decía, hay poca conciencia, entonces se preocupan más por el maltrato, por el exterminio. Estas organizaciones tienen una estructura ya montada, es decir, ya tienen los contactos necesarios con las organizaciones de veterinarios que realizan este tipo de cirugías. Nos están comentando que son cirugías microinvasivas, es decir, son muy pequeñas y los perritos pueden regresar, digamos, al día siguiente a una actividad prácticamente normal. Las autoridades indicaron que como primera parte se está planteando la castración de 150 perros, además de hacer las diligencias para que se pueda crear la Oficina de Bienestar Animal, pero además de ello el compromiso de poder legalizar una asociación para que a través, ya con una personería jurídica, pueda también gestionarse algún tipo de asistencia para tener recursos y de esta manera atender el tema de los perros callejeros. Hasta que esta información, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Como parte del plan de contingencia de cara a las actividades de Cuaresma, la Unidad de Gestión de Riesgo de Quetzaltenango y otras dependencias municipales verificaron el buen estado de los hidrantes. Ampliamos esta información con Minor Toc, nuestro corresponsal en Xela. Minor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Para comentarte que este día los bomberos voluntarios de Quetzaltenango y personal de la empresa municipal Aguas de Xelajú, la EMAX, llevaron a cabo una inspección a la red de hidrantes en el casco urbano de este municipio de Quetzaltenango. Y es que esta inspección se hace como medida de prevención, tomando en cuenta la temporada de Cuaresma que se avecina y las múltiples actividades que se llevan a cabo dentro del perímetro urbano y específicamente en el centro histórico de esta ciudad de Quetzaltenango. De acuerdo con los bomberos voluntarios, hasta el momento todo está en perfectas condiciones, pero serán los encargados de bomberos voluntarios y personal de la EMAX quien amplíe esta información. Pues el día de hoy estamos realizando una inspección de hidrantes con bastantes dependencias de la municipalidad. Esto por las fechas que se aproximan, ¿verdad?, de Semana Santa y Cuaresma, para tener pues todos los hidrantes en funcionamiento. También no solo es para ver si funcionan, sino estamos de una vez tomando ciertas medidas de presión y caudal para también poderlos clasificar aquí dentro de la ciudad, ¿verdad?, y saber respecto a ciertas normas, cómo clasificarlos para el abastecimiento de nuestras unidades en ciertos incidentes. Pues hasta el momento se ha podido observar un buen caudal y presión, que es lo que nosotros pues es lo que necesitamos, ¿verdad?, a la hora de poder abastecer las unidades. Sí, en los últimos meses, en el mes de diciembre, se sacó un dato, un catastro de todos los hidrantes. Fueron alrededor de 84 hidrantes a nivel de Quetzaltenango. Relativamente constatamos también de que hay con alrededor de 25 o 30 hidrantes que no están conectados, pero Rocío, y con esta inspección también la Policía Municipal de Tránsito busca concienciar a varios comerciantes quienes pues han colocado sus ventas sobre estos hidrantes, obstaculizando en algún momento el trabajo de los bomberos voluntarios. Con esta información regreso con ustedes en Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Minor Toc. En más noticias, se cumplen más de 24 horas desde que 222 presos políticos de Nicaragua llegaron a Estados Unidos tras ser liberados por el régimen de Daniel Ortega. Nos enlazamos hasta la Unión Americana con Julia Riera, de La Voz de América, quien viajó hacia el estado de Virginia. Se cumplen más de 24 horas desde que 222 presos políticos nicaragüenses fueron liberados y llegaron a Estados Unidos. En este hotel que pueden ver a mis espaldas, ubicado en Virginia, muy cerca de Washington, D.C., se está quedando la mayoría de estas personas que fueron liberadas en el día de ayer.
Hay líderes estudiantiles, periodistas, religiosos, excandidatos presidenciales y personalidades destacadas de otros sectores. Llegaron aquí bajo un programa de parol humanitario ofrecido por el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden y a través del cual podrán quedarse en el país por 2 años, según informó el Departamento de Estado. Precisamente el Departamento de Estado también dijo que la liberación de esas personas constituye un paso constructivo hacia el diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua. Mi nombre es Uriel José Pérez, de Masaya. Me siento alegre, feliz, porque aquí vine a sentirme mejor, porque yo estaba en la 300 máxima seguridad, estaba muy grave de salud. Aparte de eso, por mi salud, yo soy hipertenso diabético y el gobierno me asesinó a mi madre y conforme ese asesinato a mí mi estado de salud fue empeorando y para ellos no les importó. No sé si me pueden ver aquí, ando unas lesiones. Yo les pedí a ellos que me curaran y ellos me decían que no. Ahí donde yo estaba era en máxima seguridad, no podíamos decir nada. No podíamos ni decir Nicaragua libre ni protestar nada porque ya tomaban represalia. ¿Cuál era la razón por la que usted estaba preso en Nicaragua? Por protestar por una Nicaragua libre. Libre sin opresión. Libre para que la gente, los nicaragüenses, mis hermanos, dijeran libre y opinar con libertad, no ser oprimido, porque hay una opresión muy grande, una dictadura atroz. Y por su parte, el presidente nicaragüense Daniel Ortega calificó a esas personas que llegaron aquí en el día de ayer como mercenarias y explicó que no hubo ninguna negociación para que Estados Unidos levante las sanciones contra Nicaragua. Ayer y en el día de hoy se vivieron momentos de mucha emoción en este hotel, ya que familiares y amigos de estas personas que fueron liberadas llegaron hasta este punto para darles la bienvenida. Recordemos que muchos de esos presos políticos estuvieron encarcelados durante años en condiciones que no solamente denunciaron sus familiares, sino que también fueron denunciadas por ONGs como Human Rights Watch. Desde Virginia, informó Julia Riera de La Voz de América para Guatevisión. Fin de semana de Super Bowl y en Estados Unidos se consumirá una cantidad considerable de aguacate, fruto que Guatemala aún no exporta a ese país. Volvemos con este y otros temas. La tendencia alcista en el ingreso de divisas por remesas familiares continuó en enero recién pasado y Guatemala recibió 1.386 millones de dólares, que son unos 10.700 millones de quetzales, despachados por migrantes que viven y trabajan principalmente en Estados Unidos. El Banco de Guatemala actualizó las cifras de la balanza cambiaria y reporta que la cifra mencionada implica un crecimiento del 17% en comparación con enero del 2022, cuando el total fue de 1.180 millones de dólares. Es decir, que solo en enero de este año se recibieron 206 millones de dólares más en relación con enero del año pasado, lo que marca una tendencia positiva. De manera estacional, cada inicio de año se registra una leve reducción luego de experimentar crecimientos sustanciales al finalizar cada ejercicio fiscal asociado a las fiestas de fin de año. Sin embargo, en este enero el monto fue mayor y se mantiene por encima de los 1.000 millones de dólares mensuales. Y bueno, Estados Unidos es un aliado comercial muy importante para Guatemala, sobre todo para los productos agrícolas y para el aguacate, que no sería la excepción. Sin embargo, Guatemala aún no exporta el fruto del aguacate hacia ese país. ¿Cómo se encuentra el proceso de admisibilidad y qué oportunidades estamos perdiendo? Paula Osaeta nos lo cuenta. ¿Cómo estás, Paula?
Sí, Rocío, buenas tardes. En muchas ocasiones hemos hablado sobre la exportación del aguacate como fruto que Guatemala principalmente envía a Europa y Centroamérica, pero a Estados Unidos aún no lo puede hacer. Esta es una situación que está haciendo que Guatemala pierda grandes oportunidades, como la de este fin de semana en el Super Bowl, donde el aguacate es uno de los productos que más se consumen. Recordemos que para que Guatemala exporte el aguacate hacia Estados Unidos, este país pidió un análisis de plagas para que el fruto que ellos producen no se contamine con los frutos que llegan de otros lugares. Ese análisis de riesgos se presentó como parte del protocolo que se sigue para la admisibilidad en el mes de octubre. Y entonces ahorita estamos a la espera de que Estados Unidos nos dé una respuesta. El protocolo normalmente que se sigue es que ellos definen si le van a dar la admisibilidad algunas medidas de mitigación. Mientras la respuesta llega, actualmente el país solo exporta a Estados Unidos el aguacate en forma de guacamole, pero el costo es más alto y no satisface los requisitos que se necesitan para exportar el aguacate fresco. En la entrevista, Polanco agregó que aunque quisiéramos aprovechar las oportunidades de fechas y eventos especiales y grandes en Estados Unidos, la producción de nuestro país no se daría abasto. También hay que tomar en cuenta que en estos momentos la producción del aguacate en Guatemala está todavía en una curva ascendente que viene de muy pocos cultivos, de muy poca área cultivada técnicamente, profesionalmente, con todas las de ley. Entonces, no tenemos ahorita nosotros una oferta grande de aguacate que se nos esté quedando sin vender porque Estados Unidos todavía no se ha abierto. El Comité de Aguacate de Ajexport está realizando el estudio Mejora de la Productividad en la Industria de Aguacate en Guatemala para tratar de subir la producción de cada árbol y cada hectárea y así cerrar las brechas que se tienen y llegar a las condiciones de otros países para tener una mayor productividad. Con esto, Rocío, regreso con ustedes. Buenas tardes. Desde el 17 de enero del 2023 está vigente la disposición de que todos los patronos que tengan un trabajador en adelante deben registrarse en el ICS y afiliar a sus empleados. Esto ha generado controversias y varias opiniones. El nuevo reglamento contenido en el Acuerdo 1529 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cobró vigencia y ahora para los patronos es obligatorio el registro en el ICS a partir de un empleado en adelante. El sector empresarial organizado se pronunció sobre las nuevas disposiciones y señala la necesidad de transparencia, de manera que se le cobre al Estado lo que le adeuda a la institución. Por ejemplo, la Cámara de Comercio critica que con la reciente actualización del reglamento, el ICS obliga al pequeño comerciante con apenas un trabajador a pagar cuota patronal, mientras que el Estado mantiene una deuda millonaria y no paga la correspondiente a sus más de 354,000 trabajadores. En tanto, la Cámara del Agro también emitió un comunicado en el cual señaló que el ICS debe informar sobre su situación financiera y transparentar la deuda del gobierno. En su pronunciamiento, la Camagro refiere que la informalidad de la economía sigue siendo un gran desafío y solo se reducirá en la medida en que las normas emitidas brinden certeza jurídica, además de que sean claras y fáciles de cumplir. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, considera que todos tienen derecho a tener seguridad social. Nosotros lo que vemos es que es importante que el Estado guatemalteco brinde seguridad social. Eso es uno de los principios fundamentales de cualquier país. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por año no había pasado entre 1.2 a 1.3 millones de personas afiliadas. Con esta medida creemos que se va a lograr aumentar el número de afiliados y tiene que ser un proceso gradual. Lo que vemos es que a lo mejor la comunicación no ha sido muy efectiva. Primero tenemos que reconocer si efectivamente el gobierno tiene en alguna parte registrada esa deuda. Personalmente no le he visto nunca, se habla mucho de las cifras, pero nunca he visto un documento que diga si el gobierno de Guatemala reconoce una deuda de tanto. Según Edwin Rolando García Cal, jefe del Departamento Actuarial y Estadístico del ICS, en 3 años prevén afiliar a más de 380,000 personas solo del sector comercial. Además, afirma que cuentan con 6 meses para preparar el plan de inscripción obligatoria a partir de un trabajador y este se implementará de forma progresiva. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Ciudad de Guatemala con Amílcar Monteco y también algunos sucesos que se han registrado durante las últimas horas.
Buenas tardes, la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le desea muy buen provecho durante esta jornada de viernes. Le informamos sobre el Puente del Incienso, una motocicleta derrapó y el conductor se encuentra lesionado. Bomberos municipales han llegado en su auxilio y esto ha limitado el tránsito que se dirige del centro histórico hacia la gloriosa colonia Betania. También nos están reportando que en Avenida Petapa 32 calle de la zona 12 tenemos un tráiler el cual está con fallas mecánicas. Se está dando el apoyo con la finalidad de reubicarlo y de esta manera liberar el tránsito que se dirige hacia zona 21. En la calle Martí 14 avenida de la zona 2 nos están reportando un cabezal con fallas mecánicas, situación que afecta la movilidad que se dirige hacia el sector del periférico. Agentes de Metra se han ubicado en la 22 calle entre sexta y séptima avenida de la zona 1, donde se está realizando un apoyo a un adulto mayor, el cual no podía cambiar el neumático de su vehículo. Una colisión que involucra una motocicleta y un vehículo particular se produce atrás de la colonia Betania, situación que interrumpe el tránsito del Puente del Incienso hacia el Puente del Naranjo. No reportan lesionados. En Avenida Petapa 36, calle de la zona 12, rumbo al norte, tenemos un cabezal con fallas mecánicas. El conductor ya ha realizado la coordinación con una grúa, así es que será cuestión de minutos para poder habilitar el paso. La Municipalidad de Guatemala le informa que impulsa varias acciones y en este momento están realizando trabajos de señalización en la 11 avenida séptima calle, Colonia Atlántida, zona 18. Les solicitamos mucha precaución y en unos minutos se estará habilitando el paso. Recibimos información desde el periférico 15 calle de la zona 7 frente a la colonia Ciudad de Plata y Centroamérica. Nos están indicando que una motocicleta derrapó y el motorista se encuentra lesionado. Bomberos municipales ya están en el lugar. Nosotros somos la PMT de Guatemala en todo. Esta noche se estrenará en Guatevisión un cortometraje producido por Luigi Lanuza y dirigido por Eric Galvez en el marco del Día del Cariño. Veamos. Escena 8, toma 1. Dicen que para el amor no hay edad, porque esa chispa romántica puede llegar en cualquier momento de nuestras vidas. Este es el caso de Don Camilo. Don Camilo es un señor mayor que ya tiene muchos años de estar solo y de repente va a comprar el pan y se enamora de la señora de la panadería. Tiene tanto tiempo de no cortejar a una dama que el nieto se ofrece a darle consejos para conquistarla. Y ahí es cuando comienza el desastre de la historia, pero es la parte cómica. Esta producción fue realizada en el marco del Día del Amor y la Amistad y cuenta con la participación de Luigi Lanuza, Elizabeth Orellana, Arnoldo Herrera, Anelis Morales y Juan José Meneses como actores. La historia fue escrita y dirigida por Eric Galvez y según Luigi Lanuza continuarán trabajando en conjunto en proyectos audiovisuales. Con mujeres y el tema del romanticismo, ¿verdad? Se ofrece ayudarlo y ahí comienza todo el desastre. Eric, en su caso, que es un excelente guionista, todas las historias que se han trabajado son historias de él, y un excelente director. Y en mi caso, pues soy productor siguiendo la línea de mi papá, Rafael Lanuza, que era productor, director y guionista. Tranquilo, Don Camilo es un cortometraje para el público familiar y se estrenará este 10 de febrero a las 22 horas en Guatevisión. La duración es de 25 minutos. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera.